En el 58 aniversario de las bodas de Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, les damos la más cordial bienvenida a ese acto de puesta en circulación, a ese acto de celebración de la vida que fundaron desde el amor nuestros queridos Minerva y Manolo. Mañana te escribiré otra vez. Minerva y Manolo, cartas. En nombre de Minú y Manolo Tavares Mirabal, son ustedes bienvenidos a esta noche especial de recuerdo, de añoranzas, de pasión. Así le escribía Manolo en el párrafo anterior, en una de sus cartas, el líder histórico del movimiento 14 de junio, a Minerva Mirabal, mientras ésta guardaba prisión en la cárcel de la Victoria. Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar a preguntarme a las olas si avisma mi amor pasar. Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar a preguntarme a las olas si avisma mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Y a mi hermano Jimmy, su libro, porque aunque no está, está. Tengo más claro que ahora ese uno que Minerva Mirabal y Manolo Tavares Justo, al encontrarse en el amor, fueron. Todo heroísmo es una herencia sin fecha de expiración. Minerva y Manolo no nos reúnen hoy porque son pasado, sino porque se prolongan en sus legados. Por eso, todos los aquí presentes somos responsables de espantar el olvido, de zurcir esos lienzos que el tiempo deshilacha y de revivir los colores que el ayer desmerece. En mi caso, en nuestro caso, a pesar de las ausencias físicas de nuestros padres, puedo decir con alegría que crecimos cobijados, no solo por el legado intangible que hoy es patrimonio del pueblo dominicano, sino por un universo memorial en donde ellos se mantuvieron siempre muy palpables. Las canciones que me cantaba mi padre y las historias que tuve el privilegio de escuchar de sus labios cuando salió de la cárcel, ahora sé que siempre tuvieron la intención y la necesidad de preservar en mí su propia existencia y la de mi madre. Los libros que se salvaron del fuego de los bárbaros y que hoy se exponen en la Casa Museo fueron un paraíso en el que también la lengua fundó en mí otra noción de patria, que pasé atesorando ese legajo de palabras, estuvieron signados por la duda de si dar o no a conocer algo tan íntimo. Fue mi papá quien despejó esas dudas cuando llegué a la conclusión de que había repasado las cartas 1 y 1000 veces para él mismo, pero las había ordenado y clasificado y sobre todo preservado de todos los allanamientos que sufrieron, porque siempre estuvo consciente de su trascendencia. La primera versión de este libro fue hecha explicando y contextualizando las cartas
con anotaciones a pie de página. Cuando los revisé, más que pies, me parecieron plomos de página que hundían irremediablemente las cartas, porque ellos se lo decían uno al otro constantemente, con gusto a pacto escrito en piedra hasta convertirlo en esperanza. Así se escribían. Y es que Minerva y Manolo llevan 50 años escribiéndonos, pero como país cabría preguntarnos si hemos recibido su mensaje. Su legado es una carta permanente del Manolo de hoy y de la Minerva de hoy, no solo de lo que fueron, sino de lo que siguen siendo. La clave para entenderlos, además de percibirlos desde sus acciones que hicieron la historia, necesitaba también de la arqueología que terminó reuniendo, además de estas y otras cartas, importantísimos documentos que en el proceso de escribir este libro hemos recuperado. Aprovecho esta oportunidad para escribirte. Nuestro movimiento está acéfalo por el momento y aunque los acontecimientos siguen su curso, una se siente un poco desorientada. Así que, entre tanto, para romper esta pasividad, te escribo con la esperanza de que mis palabras lleguen a ti. Sé que ustedes luchan incansablemente, pero es una felicidad hacer lo que se puede por nuestra patria que sufre esta agonía. Es triste estar de brazos cruzados. Larry, a mí me parece, tú sabes lo difícil que es aquí la propaganda o la difusión, que aquí falta orientación del pueblo. Nadie puede hacerse una idea de lo que han significado para este pueblo los discursos de F, se refiere a Fidel, o cualquier información sobre la RC, se refiere a la Revolución Cubana. No puede culparse al pueblo de su ignorancia. Sin embargo, hay programas radiales que ustedes nos dedican. ¿Por qué, en vez de diatribas e insultos que todo el mundo aquí conoce, no tratan de dedicar un espacio de esos programas a verdadera orientación? Tú no imaginas con el interés que se oirían. Las gentes están sedientas. Como parece que esto se va a prolongar, te ruego encaminar tus esfuerzos a ese objeto. Escríbele a P, se refiere a Pericles Franco, y pídeselo en mi nombre. Yo sé que allá hay verdaderas capacidades, hagan encuestas, polémicas, que todos contribuyan. En estos días me hablaban de un programa de Radio Rumbos que decía que nosotros somos un pueblo que no merece que se luche, etc. ¿Cómo pueden? Sin embargo, nadie puede desconocer la fuerza interna del pueblo ni sus valores. Todo el que lo desconozca fracasará. Todo el que lo desconozca fracasará. ¿Qué le dice esta carta de ayer a esta patria nuestra de hoy? ¿Cómo podremos alcanzar a la Minerva política que emerge de sus escritos y de su correspondencia? Es esa la Minerva viva que todavía sigue hablando y no solamente la mariposa que aletea desde su muerte hacia la libertad. Analizar esta carta, desglosarla de cara al país que somos hoy, es una tarea pendiente. Sobre todo porque insistimos en el pasado y en que nos da fuerzas y ya. Nuestro error ha sido que hemos utilizado el pasado como bálsamo, que hemos hecho interminable la transición, que persistimos en culpabilizar a las víctimas y nos hemos olvidado de los victimarios. Y frente a eso, los sobrevivientes, los de la izquierda de ayer
o los progresistas de hoy muchas veces insisten en seguir echándole las culpas de lo que pudimos haber sido y no somos a los muertos, o a lo que alguna vez ellos mismos fueron e hicieron. Vengo hace tiempo preguntando y preguntándome que dónde están y cuáles son ahora, hoy, las escarpadas montañas de Quisqueya. Y no existe un solo país en ese mundo que haya podido superar el horror y la muerte sin justicia. Todo el que lo desconozca fracasará. Si las confundimos, construimos figuras que terminan siendo absolutamente incapaces de enfrentar los desafíos de una política democrática. ¿Qué ha sido nuestra historia política, sino la repetición cíclica de la construcción de impunidades desde que quedó instalada la idea del borrón y cuenta nueva para ganar una elección? Nuestra práctica política no se concibe sin la adhesión al caudillo, sin la cercanía a los peores hábitos, sin cargar y arrastrar el pesado fardo de los crímenes, las cárceles, las torturas, hasta un día. Buscando las escarpadas montañas de Quisqueya, observamos la crisis grave institucional que hoy vivimos. No hace falta ser expertos para hacer tal reconocimiento. Basta con ser honestos. Nuestro poder legislativo es, a todas luces, una muestra del deterioro institucional. La forma en que se están realizando los debates, el irrespeto a los reglamentos y a la ley, que por su frecuencia ya ni siquiera llaman la atención, debe ponernos en alerta. La situación y la legitimidad de las llamadas altas cortes resultan para todos preocupantes. Ni siquiera vale la pena mencionar. Los partidos políticos, importantes instituciones de la democracia, se debaten en una crisis cuyos voceros se empeñan en negar, pues todavía conseguimos votos en las elecciones. Pero los partidos no son solo para ganar elecciones. Los partidos deben ser la expresión de la sociedad política, organizada para tener un mejor país y para tener más democracia. Es una mala señal que los debates políticos se hayan trasladado a los tribunales, porque estos no pueden ser el lugar de ejercicio de la política. La judicialización de la política no es buena ni para la política ni para los tribunales. La crisis de los partidos políticos es, en mi opinión, uno de los peligros mayores que debemos enfrentar. Y lo digo con responsabilidad, porque siento que estamos llegando al punto en que a estas instituciones se les está agotando la oferta. Así, la democracia y las más importantes reivindicaciones sociales se han ido quedando relegadas, mientras las instituciones se han ido transformando en servidoras de intereses cada día mejor identificados y más temidos. El primer paso para ascender hoy a las escarpadas montañas de Quisqueya, para alcanzar su pico Duarte, la más elevada de todas, quizás consista en reconocer que la línea que nos divide ya no es la que trazaron los llamados grandes caudillos. Hoy, avanzado el siglo XXI, tenemos el desafío de reconocernos en lo que en realidad debe unirnos.
la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, la justicia, la democracia y la paz. Algunos se preguntarán si estas cartas son en sí mismas un documento político. La respuesta es no, pero también es sí. Este epistolario de amor nos muestra el carácter, el temple, la nobleza y la verticalidad de esos dos seres que lo dieron todo para que fuéramos lo que todavía no somos. 50 años después de Manaclas, frente a estas escarpadas montañas de Quisqueya de hoy, la unidad de quienes creemos y luchamos por la democracia es urgente, porque de nuestra cultura, 2 veces milenaria, aprendimos que solo se cambia lo que se ama, y también que, como dice el Evangelio, no se pone el vino nuevo en odres viejos. Y todo el que lo desconozca fracasará. Viva el amor que nos hace siempre ser mejores. Viva Manolo Tavares Justo.